estado amablemente, pacientemente esperando para entrar a la mesa de diálogo, que nos acompañen para hablar sin censura. Marta Olivia López Medellín, periodista independiente de allá de Tamaulipas, en un 2x3 Tamaulipas. Querida Marta Olivia, te mando un abrazo, gracias por tu paciencia. A ver si tenemos ya a Marta Olivia. Bueno, creo que todavía no está conectada. Vamos con Elisa Godínez, doctora en antropología y profesora de la UNAM. También a ti te ofrezco una disculpa por hacerte esperar tanto, querida Elisa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches. Muy bien, Vicente, mucho gusto de estar con ustedes, como siempre, y la verdad es que no te preocupes por la tardanza, porque yo estaba muy divertida, la verdad, escuchándoles a ti y a Jaime. Pues es que no han quedado para otra cosa los panistas, más que para puro pitorreo, para puro meme y para puro chiste involuntario. Pero bueno, hablemos también de estas cosas con nuestro querido Julián Atilano, a quien saludo con mucho gusto. Usted ya lo conoce, sociólogo y analista político, miembro de esta familia Sin Censura. Julián, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Vicente, Elisa, la familia de Sin Censura? Un saludo, y también, al igual que Elisa, estaba muy divertido escuchándolos. Un saludo también a Marta Olivia. Bueno, en momentos se conecta Marta Olivia, pero para que vean, para que entienda la gente el nivel de los panistas. Compañeros, para iniciar y escuchar las opiniones de Elisa, de Julián, y en cuanto llegue Marta Olivia, de las denuncias de los panistas ante la Fiscalía General de la República contra José Ramón López Velarde. Escuchemos a Julen Rementería, el coordinador de los senadores del PAN. Échamelo, por favor, Luis. Y hoy lo que venimos a solicitar que se investigue es la evidente complicidad que hay entre la empresa, funcionarios de Pemex, relacionados con la familia del presidente. El presidente ha dicho: mi familia está lejos de las acciones del gobierno. Pues que se aclare. Ha dicho también: es que la esposa de mi hijo tiene dinero. Pues que lo demuestre, para que tengamos la oportunidad, las y los mexicanos, de saber que se habla con la verdad. No estamos obligados a creerle a una persona. No es esto un dogma de fe. Lo que tiene que haber es claridad, tiene que haber constancia y tiene que haber la suficiente transparencia para saber si las personas, como lo dice el presidente, el dinero era de la señora, cómo lo obtuvo, de dónde lo sacó, cómo comprobó los pagos que hizo, porque supongo que en un acto legal, regular, en lugar de que te presten una casa, te la habrían rentado. ¿Cuándo se pagó? ¿En dónde se depositó? Creo que ya entiendo a los panistas. Saben de estas cosas, son muy mal pensados. Tuvieron a Martita Sagún y tuvieron a los Vibriesca sirviéndose con la cuchara grande. Tuvieron a los Calderón Zavala. La preocupación es que vayan a terminar siendo en este gobierno como ellos. Pero a mí se me hace que le va a terminar no explotando la bomba política en la mano a Julen Rementería, sino que terminará saliendo como su denuncia de la longaniza cara, la longaniza azul, que resultó que no era del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que al que le gustaba la longaniza, sin albur, era a Enrique Peña Nieto. Así que de este tamaño, el circo que están armando los panistas. Mi querida Elisa, dame tu opinión. Ay, Vicente, pues, ¿qué te digo? La verdad es que ya son como... La risita te delata. La risita te delata, Elisa. Pues es que ya, o sea, cuando uno cree que ya tocaron fondo de lo ridículo, de la tontería, del show, no, o sea, no se acaba, ¿no? Es un poco como la cosecha de humor con esta gente no se acaba. Entonces, pues, me parece que es como una reedición de cada uno de estos fiascos que han tenido a lo largo de este sexenio. O sea, ya de por sí, esa denuncia que, bueno, todo este show, pues, desde la semana pasada y demás, pues fue como, yo lo decía el otro día en Twitter, ¿no? Es como una de estos petardos, pero con pólvora mojada, como han sido los anteriores, pues, o sea,
ya no les da, yo no sé si es parte de la desesperación, ¿no? De que creen que tienen algo y de repente lo sacan y entonces se les ceba, ¿no? Y te digo, como pólvora mojada y nomás creen que va a ser una gran bomba y nunca explota. O parte también, creo que no están peleadas, ¿no? Pues sí son demasiado tontos, ¿no? O sea, son muy lerdos. Y entonces ya salió la empresa a desmentir, no han podido probar absolutamente nada. A lo que voy con esto es que ellos, lo que me parece más relevante del asunto, parte también del asunto es esta denuncia y estos shows que hacen, es precisamente la parte mediática. O sea, esta gente le apuesta a hacer de esto una especie de cosa que no sucede, digamos, ¿no? Pero ellos creen que va a suceder, bola de nieve mediática. No importa que no sea verdad, no importa que tergiversen, ellos lo que buscan es que quede algo, ¿no? Que se vaya haciendo grande y dejar la percepción allí pues en las personas desinformadas sobre todo, ¿no? Pero el problema con esto, para ellos, claramente, es que yo no digo que no tenga cierto efecto lo que hacen, o sea, porque al final la mentira, el fake news y todo esto, claro que tiene efectos, pero yo creo que nunca va a verse, por lo menos en este sexenio, que este tipo de estrategias vayan a provocar un cambio, digamos, radical. Yo creo que hoy por hoy la gente está más despierta, o sea, yo ahí sí coincido con lo que dice López Obrador, que somos un pueblo cada vez más politizado, y creo que además digamos, el apoyo popular que tiene el presidente es muy grande, ¿no? Y nada de estas mentiras va a ser mella. Han intentado por todos los medios, imagínate una persona como López Obrador, que ha sido la persona más observada, espiada en los últimos tiempos. ¿Tú crees que si no hubiera algo, ya, o sea, antes no lo hubieran sacado? O sea, se están inventando estas cosas porque creo que están siendo presas de la desesperación y la orfandad. Entonces, esto va a quedar como todos los shows de Lili Téllez, de Xochitl Gálvez, que presentan denuncias porque sí, porque también y porque si no también, pero no va a trascender, como no está trascendiendo y como está siendo un fracaso toda esta estrategia. Así es, mi querido Julián Atilano. Pues estos panistas son muy hipócritas, ¿no? O sea, investiga. Y qué bueno que pidan la investigación, pero caray, cuando los investigan a ellos, somos perseguidos políticos. O sea, ¿dónde está la congruencia? El propio presidente ha dicho que se investigue a su hijo. Bueno, pues que se investigue hasta las últimas consecuencias, pero ¿nos podrían permitir también investigarlos a ellos, querido Julián? Mira, estoy viendo aquí en un comentario, dice Sergio Islas, y la Josefina Vázquez Mota, ¿dónde están los millones de su fundación? Y así como ese ejemplo, hay decenas justo de actos de corrupción entre los panistas, y entre ellos no se están investigando, y no, mira, no es la primera vez que los senadores del PAN, Julen Rementería, hacen un show, hacen el ridículo. No sé si te acuerdes, si se acuerden, cuando empezaron a decir que había grabadoras que los estaban espiando y hicieron todo un show y después se dieron cuenta que el PAN en años anteriores, la legislatura, había puesto sus micrófonos y ya no dijeron nada. O cuando Julen invitó a los de Vox, ¿se acuerdan? A los de España, estos ultraderechistas, y resultó que la mitad del panismo se desmarcó, es decir, están haciendo el ridículo, ya nos tienen acostumbrados a esta situación, y tiene que ver porque la oposición está extraviada. Yo sé que esto suena a lugar común cuando decimos está en la lona la oposición, pero es la verdad. Una oposición que actúa de forma al día a día, es decir, que no tienen un proyecto de oposición claro, que no tienen una ruta, que simplemente golpean a partir de la nota que va llegando, a partir de la nota que ni siquiera ellos construyen, que salió a partir de este reportaje de López Dóriga, de ahí empiezan a aderezarla, a inflarla, hasta que ellos piensan golpee en el corazón de la 4T, pues esa estrategia no está funcionando, y eso a mí me parece que exhibe muy bien a la oposición.
Yo creo que este tema está avanzando más de lo que debería. Yo coincido con Elisa a este tema del supuesto acto de corrupción del hijo de López Obrador, pues simplemente fue un tirititito, no ha llegado a ningún lado, pero el hecho de que haya respuesta constante, de que aquí estemos hablando de ese tema, de que en Twitter haya comentarios, pues yo creo que hace que se crezca esta bomba que ni siquiera explotó. No va a llegar a ningún lado. Yo creo que la semana que viene tal vez ya vamos a estar hablando de otro tema. Ya están entrando lo de la reforma eléctrica, pero simplemente a mí me parece que pues le faltó, como ya lo he dicho, levadura a esta noticia, no ha dado para más, están rumiándola, están buscándole por dónde pegarle, pero mira, la empresa esta petrolera ya contestó, no hay materia legal. A ver, ¿tú crees que alguien como la oposición, como el mismo Marco Cortés, como Mexicanos contra la Corrupción, que tienen todo un aparato legal, jurídico, en otro momento no estarían ya aventando los abogados si de verdad hubiera materia legal? Pues ahora no lo hacen porque no hay nada, es simplemente propaganda para golpear, y algo que no debemos de pasar desapercibido es que le quieren golpear al corazón de la 4T. Recordemos que la esencia de la 4T, la esencia de Morena, la esencia de López Obrador es la congruencia, y ahí le quieren pegarle a la congruencia, porque como bien dice el presidente, este tipo de manifestaciones, este tipo de propaganda, pues sí ensucia, es una forma de tiznar, como dice el propio presidente. Y para que se sume también a esta mesa de diálogo, saludo a nuestra querida Marta Olivia López Medellín, reportera independiente, periodista tamaulipeca, en un 2x3 Tamaulipas. Querida Marta Olivia, los panistas son tan hipócritas que, insisto, piden una investigación del hijo del presidente, pero cuando han querido investigar las riquezas, que sí tiene y muchas, las propiedades, el gobernador, solo como ejemplo, de Tamaulipas, el panista García Cabeza de Vaca, me lo ponen como víctima de persecución política, y tú sabes de estas cosas, Marta Olivia. Así es, muy buenas tardes a todos, a esta familia sin censura. Y es que a mí me parece que los principales propagandistas del presidente Andrés Manuel López Obrador son los panistas, porque cuando estamos pensando y hablando de otros temas aparecen, lo elevan, revisamos la información y no hay nada, hay pura paja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente voltea a ver más al presidente y dice, ¿otra vez? No hay nada, porque no tiene que haber nada, porque no hay ninguna prueba de nada, y me parece que yo creo que debe haber una intención oculta ahí, o un trato, porque cada vez que salen los panistas a querer manchar la imagen del presidente, el presidente sale fortalecido. Y hablando de por ejemplo, que quieren investigar, mira, es bien fácil, Tamaulipas, que investiguen al precandidato seguro candidato del PAN, quien está coludido con el crimen organizado. Está un gobernador desaforado desde el año pasado, quien ha impedido que continúen los trabajos del legislativo, ha evitado una ley de austeridad porque él quiere recorrer 300 kilómetros en avioneta. Entonces, no quiere la ley de austeridad. Morena pidió esta situación de la licencia permanente, la vetó, ha vetado todas las medidas a favor de las y los ciudadanos. Y pues si quieren investigar, que se vengan a la playa La Pesca en el Golfo de México, en Soto La Marina, donde irregularmente Francisco García Cabeza de Vaca, a través de un prestanombre, se está apropiando de 42 hectáreas frente a la playa. Acaba de ser esto hace una semana. Y pues si quieren investigar, aquí hay mucho material para investigar, pero me parece que no quieren darse la vuelta por acá, Vicente. Así es, y gracias a los amigos y amigas de Sin Censura, me han hecho notar un detalle de la conferencia de prensa de los panistas frente a la Fiscalía General de la República, denunciando
y a lo mejor es una cosa muy pequeña, pero creo que hablando de austeridad y de estas cosas que cuestionan, me llama la atención. Mi amiga Norma desde Estados Unidos me dice, Vicente, ¿notaste el saquito, la gabardina que se carga Lili Telles? Burberry, ya la investigué, me dice, y cuesta por ahí de $2,590. ¿A poco sí da para comprarse esas prendas, ser legislador? Y le digo, pues yo no sé, pero me llama mucho la atención que Lili Telles, quien fue exhibida por la camioneta Porsche, ahora también me digan los amigos y amigas de Sin Censura de esta gabardina Burberry. Yo no conozco mucho de estas marcas, pero qué bueno que me avisas, Norma. Y bueno, pues no cuidan ni las formas. Los panistas van a denunciar los lujos del hijo del presidente y se va con una gabardina de marca Burberry Lili Telles. Pero bueno, qué cosas. Gracias, querida Norma, por el detalle. No había caído en cuenta. Qué bueno que tú sí estás al pendiente. Por cierto, aprovecho para mandarle una felicitación, un abrazo de cumpleaños a tu esposo, a Edgar. Ya le pegó al 4º piso, mi querido Edgar. Ya decía yo que esas canas no eran gratis. Saludos hasta Arizona. Gracias Edgar, gracias Norma, gracias por ser parte de esta familia Sin Censura. Y menciono lo de, nada más para aclarar, porque me van a caer encima, oye, pues cada quien se compra lo que quiere construir. Sí, pero han sido los panistas, han sido los conservadores los que le han criticado al presidente hasta los zapatos. Acuérdense cómo han querido. Pues no fueron los panistas que le dieron vuelo a que si la chamarra Gucci del hijo del presidente, que después terminó siendo una señora y no era el hijo del presidente. Nada más por eso lo menciono. Bueno, ya que traigo al presidente Andrés Manuel López Obrador a la mesa de diálogo, mi querida Elisa, hoy el presidente en Hidalgo volvió a decir, no me voy a reelegir. De hecho, es un mensaje para los que están en el movimiento de la transformación, para los que desde el obradorismo también piden y le mueven a esta narrativa de que se reelija, que se quede el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice, el quedarme significaría regresar a los tiempos de Porfirio Díaz, de Santa Anna, y no va a suceder. El presidente dice que se va a ir a su rancho, ya saben cómo se llama su rancho, y se va a retirar, y dice que por eso anda apurado, porque necesita dejar todo encaminado, y precisamente por eso quieren meterle las zancadillas con el lawfare y como pueden los de la oposición, Elisa. Lo dices de manera muy precisa, Vicente. Yo creo que le urge al presidente avanzar y él dijo en este evento que, digamos, él en el 24 de septiembre del 24 ya se va y por lo tanto tiene que haber en este año del 24 una verdadera renovación, ¿no? Él sabe perfectamente que tiene ya pues menos tiempo y por lo tanto digamos lo que él llama la obra de la transformación tiene que ser concluida, así lo dijo hoy, y yo digo, si no concluida, por lo menos, como también lo ha dicho el presidente, con las bases muy bien sentadas, ¿no? Quien diga o pida o crea que el presidente se debe, se puede o se va a reelegir, pues no está entendiendo nada, demuestra que no conoce realmente no solo, digamos, el origen y la forma de pensar del presidente, sino que tampoco conoce la historia de México. López Obrador, quien es un profundo conocedor de la historia de México y cada día, si es posible, lo repite en sus mañaneras, que además siempre son casi siempre una cátedra de historia muy interesante, pero él siempre lo dice. O sea, él siempre hace hincapié en este asunto, digo en varios, ¿no? Pero en especial el tema de la no reelección y en su muy fuerte convicción de la democracia. Y cuando dice la democracia, eso significa precisamente que a él, aunque le haya tocado, digamos, un momento importantísimo y él mismo sea alguien que encabece un proyecto de transformación, sabe perfectamente que este país no es un país para promover reelecciones, ¿no?
A este país, esa es mi opinión personal y siempre lo repito, a este país le ha costado mucho llegar a tener elecciones libres. Y hablo del tiempo moderno, no me refiero solamente al tiempo de la revolución y de Porfirio Díaz antes, ¿no? Me refiero en tiempos recientes. Y él mismo, el propio presidente López Obrador, el propio movimiento de la Cuarta Transformación, digamos, sintetiza y es producto de esta lucha, ¿no? En el tiempo moderno mexicano. O sea, los más jóvenes probablemente no se acuerden, pero en este país las elecciones libres no fueron una realidad hasta hace muy poco. Entonces, me parece que el presidente lo tiene claro y más bien, como siempre, está, creo yo, lanzando un mensaje para su equipo y para la gente también, para que lo apoyen y realmente no pierdan tiempo, ¿no? No pierdan tiempo porque pues queda poco y hay que aprovecharlo porque es oro, ¿no? No vamos a tener un presidente igual en mucho tiempo. López Obrador es un fuera de serie, es extraordinario y nos corresponde a quienes apoyamos el movimiento, pero sobre todo quienes queremos que México sea todavía mejor, ¿verdad? Que defendamos esto, ¿no? Que defendamos esto que también es producto de la democracia. Así es, Juliana Tilano, ahora sí que el que entendió, entendió, y para cualquier despistado, pues para que no se vuelva a tragar la narrativa de la oposición de cuidado, porque la revocación de mandato, porque los esfuerzos de López Obrador es para perpetuarse en el poder, para llevar a México en el camino de la chavización, dirían algunos con fuego amigo, como la embajadora de México, ex embajadora de México en Washington, Marta Bárcena. Sí, mira, cada que López Obrador dice que no se va a reelegir es en parte una respuesta a la oposición. No sé si alguien haya contado el número de veces que el presidente ha dicho que no se va a reelegir. Probablemente cada intervención pública, como, no sé, cada 1 de diciembre lo ha dicho, cada 1 de septiembre también lo ha dicho, cuando va a las giras lo repite. Y es porque constantemente la oposición está tratando de construir la idea, justo como mencionas, de que López Obrador es un dictador y los dictadores se reeligen. Ahí está Porfirio Díaz, por ejemplo. Entonces es como la forma de tratar de impulsar esta narrativa, es parte de lo que han intentado impulsar desde la oposición. Pero mira, quien realmente sí se quiso reelegir fue Carlos Salinas de Gortari. Recuerdo que Fidel Velázquez fue uno de los promotores para impulsar la idea de que se reeligiera Carlos Salinas, y Salinas lo intentó hacer de manera indirecta con Colosio. Sabemos que Colosio era alguien pues debilucho, ¿no? Prácticamente, sin mucho capacidad política, entonces también buscó por ahí imponerlo, se le salió de control cuando asesinan desde adentro del régimen a Colosio, y entonces pues Cedillo ya hubo ahí un rompimiento como sabemos. Sin embargo, por otro lado, Vicente, a mí me parece también que estas expresiones de López Obrador de no me voy a reelegir responden a que nos guste o no, pues hay muchas personas que sí quisieran que se reeligiera. Yo estoy en contra de la reelección, por supuesto, coincido con el presidente, con Elisa, contigo, con la mesa, cuando señalan que nos ha costado mucho las elecciones libres, democráticas, por supuesto, y entonces una reelección sí tendría implicaciones dentro del sistema político mexicano no menores para el corto plazo, es decir, para los futuros candidatas, sería un desgaste innecesario, sería meter a la mesa, al debate público, un tema que no está, y entonces todos estos proyectos que tiene López Obrador, pues se desviarían por una discusión, me parece un tanto estéril. Pero, a ver, es un presidente con demasiada aprobación. Hoy el Financiero sacó 60%, y aún así no es baja, ¿no? O sea, a pesar de que el Financiero, pues, podríamos discutir la metodología que utilizaron, no es absolutamente nada baja. A muchas personas les gusta comparar la aprobación de López Obrador en este momento con la de Calderón, con la del propio Salinas, con la de Fox, pero un momento,
ninguno de esos expresidentes estuvo en medio de una pandemia histórica sin precedentes. Pensemos qué presidentes o presidentas del mundo pueden presumir en este momento una aprobación de 60, 65, 68, hasta 72% en una pandemia que al mismo tiempo es una crisis económica global. Muy pocas personas, y entre esas personas está López Obrador. Vimos hoy, por ejemplo, cuando el presidente fue Hidalgo, de entrada yo le pido a la audiencia que vea el discurso que dijo, y además la previa al discurso, cuando empezó a saludar a todas las personas, el cariño que le tienen es impresionante y es un cariño genuino. Entonces nosotros aquí podemos estar debatiendo del sistema político y que si es bueno o malo que se reelija, pero muchas personas que no están en ese debate quieren que siga el presidente. Entonces también sí el presidente tiene que hacer un llamado constante a la población y decirles, pues un momento, así no funciona, esto tendría consecuencias, y hace la comparación con Porfirio Díaz, que es un referente que la mayoría, yo diría, de los mexicanos y mexicanas lo tiene. Entonces, tenemos esas dos cosas. Por un lado, tratar de detener esa narrativa que está construyendo la oposición al comparar a López Obrador con un dictador, y por otro lado, que efectivamente hay mucha gente que sí quiere que López Obrador esté más años en el poder, ¿no? Y es legítima también esa demanda, es genuina, pero pues el presidente también tiene que hacer un llamado y decir, no sería conveniente para México, y pues mejor darle continuidad con alguna candidata o candidato. Con este arrastre, uno se imaginaría que con estos 60, 70% de aprobación que trae el presidente Andrés Manuel López Obrador, gubernaturas como la de Tamaulipas estarían ya cantadas para Morena por las encuestas precisamente, pero ¿cómo le han metido ruido ahora el candidato legítimo, Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente de Monreal, que se menciona como candidato cuando el candidato oficial es otro? ¿Qué está pasando, querida Marta Olivia, allá en Tamaulipas? Fíjate que ahorita que escuchábamos todo este tema de por qué vuelve a surgir ese comentario del presidente, sobre todo cuando le preguntó, le preguntó a los médicos cuánto tiempo tengo, y dijo, usted va a terminar, y él tiene que aclarar y decir que pues él es un presidente maderista, que está a favor de la no reelección y demás, y uno se pregunta, al menos en el caso de Tamaulipas, como en muchos estados, hablar de Andrés Manuel López Obrador es hablar en automático de aprobación. Es decir, y lo sabemos acá en Tamaulipas, que es como la llave mágica. Gente que ha venido de otros partidos simplemente habla bien del presidente y ya tiene asegurado un espacio. Y ahora que comentabas en esto que dice la gente, es bien común que los programas que tenemos acá en el norte digan, queremos que siga, queremos que se quede, queremos que se entere. Hay una confianza, no solamente lo que dicen las encuestas y le molesta tanto a la oposición, que es una fe casi ciega al presidente. Le dicen, es el único, cuando hay un asunto de corrupción, tanto en Morena como en el gobierno, la gente le dice, bueno, nos dice, vayan a decirle al presidente lo que está pasando, porque es al único que le creen. Y eso el PAN lo sabe y la oposición lo sabe, que la figura que tiene Andrés Manuel López Obrador, no de ahora, no desde hace muchísimos años, no a partir del 2006, desde Tabasco, tiene una figura que no hay nadie que se le iguale. Puede venir a Tamaulipas, y yo creo que pasa en muchos estados, y lo reconoce y reconoce al mesero, a la señora que está haciendo las gorditas, al negocio al que ha ido. Es decir, tenemos que señalar y subrayar que es un líder fuera de serie, y no le temen que se quede en el poder, sino que simplemente su nombre les haga ruido y siga haciendo ruido a mucha gente. Y volviendo a lo que preguntas de Alejandro Rojas Díaz Durán, perdón, el señor es un show, es parte de un circo extraño, no es tamaulipeco, no tiene residencia oficial.
no sabemos ya a quién le está haciendo el juego, si le está haciendo el juego al PAN, le está haciendo el juego al truco, a cabeza de vaca, no sabemos qué está haciendo, o sea, cuál es la chamba real que tiene Alejandro Rojas Díaz Durán. Hay un precandidato único que pues ahí va, así lo voy a dejar hasta ahorita porque no es el tema, ahí va, pero me parece que yo creo que perdió el piso totalmente Rojas, ya no sabe qué dirección, sino estar vigente. Yo pregunto como, ¿para qué? Claro, cuando está en apuro simplemente saca el nombre del presidente y ya sabe que de alguna manera se blinda. A ver, ahí, perdón, les ofrezco una disculpa. Épale, mi Luis, no te me duermas. A ver, para cerrar con este tema, porque esto nos tomó por sorpresa a medio segmento con Jaime antes de entrar a la mesa de diálogo. Ya el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, creo que le da una estocada a la oposición. Ken Salazar dice que el presidente tiene la razón y que hay que hacerle reformas a las leyes, que esto está desde el 2013, se refiere a la reforma energética de Peña Nieto, que él sabe de estas cosas porque como senador, como legislador en Estados Unidos, le tocó estar en este proceso y que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la razón. Para aquellos que considerábamos que la mayor oposición a la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador estaba en Estados Unidos, pues yo creo que podemos dormir tranquilos. Ya todo está cantado, salvo que ustedes vean otra cosa, Elisa, con estas declaraciones de Ken Salazar. Pues mira, muy interesante, ¿no? No es algo muy común que ocurra, ¿no? Yo me iría un poco con tiento, pero de todas maneras sí creo que es una señal importante, porque ciertamente pues compartimos más de 3,000 kilómetros de frontera con el país todavía más poderoso del mundo, aunque le esté yendo mal recientemente, y lo sabe, precisamente lo sabe, y yo creo que una de las razones por las que creo que están teniendo esta actitud, públicamente están saliendo a decir esto en voz de Ken Salazar, el embajador, es porque saben precisamente que, a ver, lo que está detrás digamos, el miedo que está detrás de la reforma no es este discurso de la oposición, que además yo no sé quién les puede creer, por ejemplo, de decir que va a ser otra vez un monopolio del Estado y que qué barbaridad, esto se va a convertir en lo que era antes una empresa ineficiente porque está en manos del Estado y estas cosas. No, yo creo que aquí lo que en este caso teme Estados Unidos y sus empresarios y demás, pues es quedarse fuera del juego de la energía eléctrica, pero sobre todo del litio. Entonces, dada la importancia que tiene este recurso, esta materia prima, pues, y que la va a seguir teniendo para los próximos años, y dado el detalle de lo que ocurrió en Sonora, ¿no? De que se había esta comisión, ¿qué se llama este organismo autónomo? ¿El CRE? Exacto, la competencia, ¿no? De la competencia, o no sé cuál, uno de estos, bueno, había autorizado que parte de la mina estuviera, digamos, pasara a manos de una mina en Sonora, pasara a manos del gobierno chino. Entonces, digo, con el litio involucrado. Entonces, a mí me parece que estas cosas son las que hay que de pronto pues tejer más fino y entender que Estados Unidos está entendiendo que México está teniendo, en este caso el gobierno mexicano, pues la reforma que están impulsando, interés muy preciso en proteger los recursos eléctricos y el litio, y que quede, digamos, en manos de los mexicanos. ¿Y por qué? No es nada más por un discurso de la soberanía en un sentido así abstracto y por una nostalgia, ¿no? No, el tema de la soberanía es muy importante
en ambos casos, en el caso de la energía eléctrica, en el caso del litio, y especialmente, digamos, para también hablar del tema de la energía eléctrica, es que cualquiera que esté más o menos informado sabe perfectamente cuáles son las consecuencias de dejarle a las empresas privadas, al mercado privado, todo un recurso vital como es la energía eléctrica. Hay que voltear a ver lo que ha pasado en España, que en 3 años tuvo un aumento de alrededor de 500% las tarifas eléctricas. Y eso es consecuencia de esta privatización del mercado. Digo, pues quiero decir, de la privatización de la industria eléctrica. Entonces, bueno, me parece que Estados Unidos está entendiendo que la condición de México ahora también es diferente a otros gobiernos que pues prácticamente eran entreguistas, totalmente entreguistas, y que simple y sencillamente tomaban nota de lo que se les dictaba en Washington. Pues a ver qué dice precisamente Washington ante esta declaración de Ken Salazar. Me imagino que no es al aire, que lo dice el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Julián Atilano. Mira, el embajador de Estados Unidos en México no va a decir ni una palabra más ni una menos que esté palomeada por el gobierno de Estados Unidos, al cual representa. Así siempre ha sido, incluso en las intervenciones que ha tenido Estados Unidos en Latinoamérica, en México, es alguien más, ¿no? O sea, es parte de la administración, no va a decir nada, y menos en un tema tan delicado como este. Pero hay que recapitular tantito, Vicente. Mira, en noviembre, el 3 de noviembre, Ken Salazar tuiteó referente a la reforma eléctrica y dijo, el gobierno de Estados Unidos y las empresas de Estados Unidos ven con preocupación la reforma energética. Y en ese momento se cayó las negociaciones y todo lo que se estaba discutiendo. Llegaron las vacaciones de diciembre otra vez, y en enero, ¿qué pasó? Vino la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, me parece, a México, el nombre, ella sí vino, con una comitiva. Se reunieron con el presidente varias horas, tuvieron una encerrona, estuvo también el canciller, estuvo la secretaria de Energía, Nale, se juntaron para discutir sobre el tema. Y en ese marco, días después, viene esta declaración de Ken Salazar para decir que López Obrador tenía razón. Es decir, en noviembre dijo, nos preocupa, y en enero dice, López Obrador tiene razón. Es decir, este arroz ya se coció, se está planchando ya la situación, porque evidentemente el tema energético no es un tema local, no es un tema de a ver si los panistas quieren, no. El tema energético es un tema global, en donde pues los intereses de Estados Unidos sí entran en juego, los intereses geopolíticos, también hay el juego de ajedrez por el litio, por supuesto, pero también por la energía. Entonces, lo que está pasando, y algunos internacionalistas han comentado, es que viene la secretaria de Energía de Estados Unidos, obviamente para defender sus intereses, porque los gringos tienen intereses y no amigos, para ver qué realmente va a pasar con las empresas estadounidenses que operan en México, y lo que señalan es que la situación es que se va a resolver empresa por empresa, es decir, se va a hacer un manejo muy detallado sobre los intereses de los gringos para que pues pierdan menos y también para que pase la reforma energética, porque planchado la relación y los intereses de Estados Unidos, en México ya viene la materia, viene lo fundamental, y es que México tenga la soberanía energética. Ahorita la oposición podrá decir misa, ahorita pueden decir es que no sé qué y qué sé yo, pero esto lo podemos comparar con aquel 1938 en donde se da la expropiación petrolera. En ese momento la oposición también decía, es que México ni siquiera tiene la capacidad para refinar el petróleo, no sé qué. Después sabemos que se creó el Instituto Politécnico Nacional, pero bueno, ahora todas y todos nos sentimos orgullosos de Pemex, y no solo eso, las ganancias que le ha dado a este país la petrolera como es Pemex, pues yo creo que somos agradecidos, ¿no? Y en ese sentido lo que estamos viendo ahorita es lo mismo, nuestros hijos, hijas, nuestros nietos, las próximas generaciones van a ver esta reforma eléctrica como un acto de soberanía, un acto de nacionalismo para los mexicanos, no es un acto de la 4T, de que qué me voy a ganar, no, es un acto meramente soberano, porque no podemos permitir que los privados tengan
el uso, la producción de los energéticos. Imagínate nada más, muchas de estas empresas privadas no utilizan energías limpias como nos han hecho creer, utilizan energías fósiles. Y cuando las energías fósiles suben de precio, estos tipos, los privados, los mercenarios, para generar energía eléctrica, pues al subir el precio o incrementa la energía eléctrica y pasa lo que está sucediendo en España, o no generan energía eléctrica y por oferta y demanda sube el precio. Entonces no podemos estar dependiendo a los intereses de los privados para ver si quieren o no generar energía eléctrica, y de esa manera colapsan. Lo mismo ha sucedido en otros países. Los privados, cuando quieren dar golpes de Estado, lo que hacen es cortar luz y entonces empiezan a desestabilizar a la población, porque a la gente no le importa quién genera la luz en el corto plazo. Necesitan que el refri esté conectado para que no se eche a perder la comida. Entonces, por cuestión de soberanía, por cuestión de seguridad nacional, pues esta reforma tiene que pasar y pues bueno, parece que se está planchando cada día más con los gringos. Lo que piensa el PAN y el PRI es lo de menos. Van a votar a favor, o algunos sectores de la oposición van a votar a favor. Eso es lo más sencillo. Lo complicado es lo que está sucediendo, y ya vemos que Ken Salazar pues está diciendo López Obrador tiene razón. Si a alguien le quedaba alguna duda que la oposición está moralmente, realmente derrotada, Marta Olivia, pues las declaraciones de Ken Salazar, no ha sido la oposición la que se va a quejar de López Obrador pidiendo la mano dura de Biden para que le venga a jalar las orejas, para que lo venga a regañar. Pues el embajador dice que López Obrador tiene la razón. Así es, y es que mientras lo que vemos en estos, al mismo tiempo que ellos están en la fiscalía haciendo este show y este circo, porque no es otra cosa más que un circo, no hay datos, no hay información contundente, es una campaña de golpeteo en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras eso está pasando, acá el embajador Ken Salazar dice textualmente: México ya lleva desde el 2013 con esta ley que tiene. El presidente tiene razón de decir hay que hacer cambios para lo mejor, para que sea lo mejor para el pueblo. Y esto me lleva a recordar estos datos que ha dado a conocer en estas asambleas informativas y Parlamento Abierto los legisladores federales, Vicente, y es en el sentido de esta reforma que tiene que ver también con la electricidad, que del 2018 al 2021, la Comisión Federal de Electricidad ha tenido que absorber 49,600 millones de pesos debido a que no se cubre el costo real en pago por porteo a empresas a las que se le entregó parte de este negocio de la electricidad. Esto lleva a que seamos los usuarios quienes estemos absorbiendo este pago, y también que del 2014 hasta el 2018 hubo subastas a largo plazo para la generación de esta energía limpia, eólica y solar, y de estas subastas la CFE está obligada a comprar durante 20 años a un precio fijo que hoy es el más alto del mercado. Es que estos datos, cuando nos los dicen en estas asambleas abiertas y demás, pues nos sorprende demasiado, porque decimos, esto a cualquier persona le tiene que saber y le tiene que saltar que hay algo irregular y que hay quienes están beneficiando con esto. Y mira, cierro con esta parte. ¿Quién se beneficia en Tamaulipas con eso? Los amigos del gobernador, que son él mismo, cada evento que tiene habla de las energías limpias, y que Morena y que el presidente y que el gobierno no quieren las energías limpias. Creo que si tuviera un lenguaje más directo y honesto diría: quiero seguir con mi negocio con el que me he apropiado de ejidos de Tamaulipas para aprovechar esta coyuntura y esta ley aprobada por Peña Nieto de la mano del Partido Acción Nacional. Entonces, creo que esto ha de ser un golpe terrible para la oposición, porque mientras ellos van a hacer este show y este circo, acá hay una respuesta contundente de apoyo al gobierno del presidente y adelante con el cambio en esta reforma energética. Querida Marta Olivia, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que los respalden en esa labor que realizan allá, independiente
digna en Tamaulipas, en un 2x3 Tamaulipas, y obviamente para que también te sigan en redes sociales. Gracias Vicente, gracias a todos y bueno, nos pueden seguir a través de Facebook Live y también a través del canal de YouTube, se llama así, en un 2x3 Tamaulipas, y en redes sociales yo me encuentro también el Twitter y Maroli MX, ahí estamos haciendo periodismo desde Tamaulipas, incomodando como creo que debe ser el periodismo y no las relaciones públicas. Gracias, mi querida Marta Olivia López. También nos despedimos, mi querido Julián Atilano, invitando a la gente para que te siga en redes sociales, por favor. Muchas gracias, Vicente, Marta Olivia, Elisa. Qué gusto estar aquí en esta mesa, La Familia Sin Censura. Y me pueden seguir en Twitter, @Julián Atilano. Ahí es donde usualmente participo. Y un saludo. Gracias, Julián. Querida Elisa, ¿en dónde te apoyan? ¿En dónde te siguen a ti? Pues normalmente estoy ahí en Twitter, ahí siempre doy lata. Me pueden seguir en Twitter, es @tdetoñoa, 3 Ns y T, Tanit. Y bueno, me va a dar mucho gusto verlos ahí. Un abrazo a Marta Olivia, un abrazo a Julián y un abrazo a ti, querido Vicente, y a toda la audiencia. Gracias a los tres, gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto. Buenas tardes, buenas noches, cuídense mucho. Déjenme saludar. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano. Y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.